abordaje de las enfermedades raras. Muchas gracias a la organización, primero, porque nos haya ofertado dar esto a unas horas poco intempestivas. Si alguien ha tenido que dar algún póster hace una hora, aún más intempestivas. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, y sin más, vamos a empezar un poco con este tema de las enfermedades raras. La idea que mucha gente tiene de las enfermedades raras, esto es un azulejo, es un ladrillo, es bastante rollo, ¿no? Encima se podrá preguntar qué hace en este taller cuando competimos contra la diabetes, contra el colesterol, contra uno de sexo. Uf. Es una cosa, este era el que más miedo teníamos de que nos quitara gente. Bueno, esta pregunta no la vamos a poder responder nosotros, tenéis que responderla vosotros, pero sí otras, ¿no? Intentaremos evitar esa muerte por PowerPoint tan extendida en los congresos y en las universidades. Bueno, y si no, con los ladrillos construís un muro y ya está, ¿no? Bueno, este es un vídeo que lo habréis visto en WhatsApp y en rollos de esos, entre los muchos de Puigdemont y Cataluña. De vez en cuando llega algún vídeo, ¿no? Vamos a perder unos segundos en verle, porque el que no lo haya visto, es un poco lo que nos pasa a veces con las enfermedades raras, ¿no? O sea, nos chocamos contra un muro, contra una valla, y tiene que venir alguien que sabe un poco más, que entiende un poco más o que tiene algún conocimiento más y nos soluciona algo, ¿no? Entonces vamos a tratar de un poco de que esto sea así, ¿no? Cuando preguntamos a alguien, a alguno de nuestros compañeros, quizás no a nosotros, que estamos muy motivados, venimos a talleres de enfermedades raras, pero a la gran mayoría de gente esto se la trae al pairo, ¿no? Entonces, si les preguntamos, ¿qué es una enfermedad rara o qué es un enfermo raro? El chiste de siempre. Yo conozco a muchos, el vecino del médico de la esquina es un tío raro, ¿no? Y sí, es cierto que hay gente muy rara, pero no nos referimos a eso, ¿no? Cuando la gente piensa en enfermedades raras, piensa en cosas como esta, ¿no? El síndrome de Moebius, 80 casos en España, el síndrome de Proteus, 200 casos en el mundo, la progeria, 100 casos en el mundo, el síndrome del hombre lobo, 40-50 casos en el mundo, la porfiria eritropoyética de Ganter, 200-300 casos en el mundo. Es decir, se queda cara de enfermedades raras. No, yo de eso no tengo nada que vaya a tener de esto, me daría cuenta, ¿no? Sin embargo, si cogemos, por ejemplo, este es un libro ya clásico, el de los primeros que hubo en España, las enfermedades raras, de los doctores Alfredo Avellaneda y Maravillas Izquierdo, desde Lier, hicieron como un compendio de las enfermedades raras que había en ese momento, ¿no? Y si le ojeamos, empezamos a leer nombres como síndrome de la fatiga crónica, asbestosis, brucelosis, la fiebre amarilla, la porfiria cutánea tarda, arteritis de células gigantes, síndrome de Sjögren, es decir, cosas que dices, de síndrome de Sjögren sí me suena que yo tengo alguno ahí por ahí, ¿no? No sé si os ha pasado, a nosotros sí, que de repente venga algún personaje de la gerencia o de la consejería preguntando, haznos un listado de las enfermedades raras, ¿no? Todos evidentemente hacemos caso a lo que nos dice, ¿no? Pero esto habla de dos cosas. Una, que la codificación es espantosa, porque si hubiera una buena codificación no necesitaría que cada médico hiciera un listado de las enfermedades raras. Y dos, que esto es un poco desastre, ¿no? Lo que sí está claro es que las estadísticas están ahí. Los cupos de 1.500, 2.000 pacientes deberíamos de tener, que son casi todos, y si no más, deberíamos de tener, pues eso, entre 10 y 20 pacientes raros. Es decir, a ver los hilos. Ahora, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Pues a veces sí nos suena alguno, ¿no? Pero bueno, veremos ahora algún problema. Sin embargo, hay muchos agujeros en nuestro conocimiento, no de... Pues en las enfermedades raras hay muchas cosas que no sabemos, y luego hay cosas que se saben pero no sabemos. Cualquiera de las dos cosas es un problema, ¿no? Y se nos pueden presentar los pacientes delante de nuestras narices y no saberlos ver o no saberlos... Hombre, si es una cosa gorda de esas primeras que hemos visto, pues ya van a venir diagnosticados, se ve a la legua, pero hay otras cosas que no, estos síntomas así un poco light, ¿no? Entonces, sí que es interesante que sepamos un poco cómo abordar esto. Y para eso hay que investigar, en cierto modo. O sea, que ponernos la gabardina de Colombo, los clásicos, ahora no sé qué será, el CSI o algún rollo de estos, y mirar cosas. Pero
Si nos ponemos a mirar en los libros, digamos, pues nuestros, esos los FETEN, ¿no? El Martín Zurro, la guía de actuación, el Tratado de Medicina de Familia, todas estas cosas, no vamos a encontrar nada. Estos libros no están preparados para las enfermedades raras. Si nos vamos a los de los sheriffs de los hospitales, el Harrison, el Farreras, tal, tampoco. No están tampoco especialmente preparados para esto, ¿no? Entrando ya en Lancet, en New England, en lo de las revistas, en el PubMed y tal, sí vamos a encontrar más cosas, aquí sí podríamos encontrar más cosas, pero vamos a encontrar miles de cosas, o sea, un chocho ahí de 40.000 artículos, en no sé cuántos idiomas, realmente es un poco, digamos que lioso todo esto, ¿no? Cuando yo era pequeño teníamos el libro gordo de Petete para todos los conocimientos, no hay un libro gordo de Petete de las enfermedades raras, lamentablemente. Ni siquiera nuestras DPCs, con el de las enfermedades raras que le hemos hecho nosotros, pero que aún está por publicar, tampoco va a solucionar especialmente esto. ¿Y nuestros pacientes a dónde van? A por la información. El boca a boca es básico en toda enfermedad que se precia entre nuestros pacientes, ¿no? Pero estos son enfermedades raras, ¿no? Realmente tampoco van a tener mucho recorrido. Se van a informar muchas veces en cosas de estas. El Cosmopolitan les da mucha información y realmente es una información pues un poco rara, ¿no? Cada vez se van a mover más en las nuevas tecnologías, tanto jóvenes como viejos, como ancianos, como jóvenes, bueno, de todo, ¿no? Y aparte de buscar los sitios en el Google Map, lo van a consultar con el doctor Google, ¿no? Y sabemos que el doctor Google es mejor que 6 años de carrera, o sea, todos lo sabemos, ¿no? Y hacen unas búsquedas, acaban pues en páginas muy truculentas, ponen algún síntoma y suelen acabar pues eso, en cáncer, en SIDA, en se me va a caer a pedazos, el otra cosa no sé qué, o sea, y tienen miedo, ¿no? Y encima muchos hacen búsquedas en español, con lo cual suelen acabar en páginas sudamericanas muy truculentas. Además, les va a salir muchas cosas de ofertas de tratamientos, de diagnósticos, etcétera, muy caros porque ninguno está financiado. Ellos están buscando soluciones a veces y eso produce una frustración. Entonces, sí que es cierto que aparentemente es complejo, pero bueno, veremos que hay cosas que se van a poder hacer. ¿Por qué? Porque todo esto les va a dar miedo, tanto a pacientes como a médicos. Y ya lo dijo Yoda, el miedo es el camino al lado oscuro. Debemos de quitar el miedo, ¿no? Y para eso, importantísimo estudiar o saber dónde mirar las cosas y herramientas, que las hay, para buscar información, para seleccionar cosas más relevantes, ¿no? Porque el saber está bien, la curiosidad mató al gato, pero murió sabiendo, cosa que es interesante. Bueno, sí, otra cosa que tenemos que saber es que nosotros estamos más preparados de lo que pensamos, o sea, tenemos muchos conocimientos, aunque no lo parezca, ¿no? Enfermedades raras, ¿qué voy a saber? No, vamos a saber cosas que igual no sabíamos que se aplicaba aquí. Es decir, que las enfermedades raras no nos comen, o sea, parece que sí, pero no. Eso sí, no hay una fórmula ni magistral, a todos por igual, no. O sea, debemos de individualizar, debemos de buscar. No pasa nada porque te venga alguien con una enfermedad rara y le digas que no tienes ni idea de qué es eso y te pongas a estudiar. O sea, no pasa nada. Es decir, entre lo que sabéis y alguna cosa que podáis sacar de aquí, yo creo que vais a poder hacer cosas con esta gente. Y espero que las expectativas del taller estén más cerca de aquí que de ahí. Pero bueno, ya veremos al final. Bueno, y sin más, habrá una primera parte de enfermedades raras que la voy a dar yo, donde os hablaré un poco del concepto, de las etapas, de los recursos, etcétera. Y María José después os hablará de la enfermedad rara como enfermedad crónica. Esta segunda parte es interesante porque sepáis cosas que nos suenan, ¿no? La dependencia, no sé qué, tal, pues la atención sociosanitaria, pues son cosas que tenemos que saber un poco más por cultura general, ¿no? Intentaremos acabar no en 2 horas y media, en 1 hora y media o menos, o sea que no nos vamos a ir mucho. Además, ya lo dijo John, habla bajo, habla despacio y no digas demasiado, entre otras cosas, porque de esto no hay mucho que decir, porque es todo muy raro. Bueno, este es un trabajo que ya del 2006 de los doctores Avellaneda y Maravillas Izquierdo, en que preguntaron a médicos de primaria y de esta gente, pues, qué pensaba de las enfermedades raras. Y hay cosas
que sí eran lógicas, ¿no? Que el concepto de enfermedad rara es poco conocido, que la prevalencia es un lío, porque ¿qué es prevalencia? ¿Cuánto tiene esta enfermedad? Pues no lo sabemos, ¿no? Que hay un escaso interés en los profesionales por las enfermedades raras, también es obvio, pero lo que más sorprendía era esto, ¿no? Que pensaban que tanto la formación de pregrado como la de posgrado estaba bien. Yo sé mucho de enfermedades raras, nada, no necesito que me den nada, lo único que hay que buscar por el internet y tal. Es un poco sorprendente porque los conocimientos de enfermedades raras no suelen ser muy importantes, ¿no? Pero bueno. Y lo primero que vamos a decir es qué es una enfermedad rara. Una enfermedad rara tiene muchos nombres: enfermedad huérfana, poco común, poco prevalente, minoritarias y enfermedad rara, ¿no? Que es como generalmente se conoce esto. Es una enfermedad que es compleja, evidentemente, son complejas, son crónicas, y es la enfermedad de los pocos. Pocas enfermedades, poco frecuentes, pocos medicamentos, poca investigación, pocos patrocinadores, pocos investigadores, poco conocimiento y poco interés. Sin embargo, hay muchos problemas. Pero bueno, hay que poner un punto de corte. ¿Y cuál es? La Unión Europea en el 99 dijo que enfermedad rara era toda enfermedad con escasa prevalencia. ¿Y qué era escasa prevalencia? Menos de 5 por 10.000. Un número había que poner y se puso menos de 5 por 10.000. De aquí el principal problema que hemos visto en el trabajo ese. ¿Qué es una enfermedad rara? Menos de 5 por 10.000. Ah, ¿y la enfermedad esta cuánta prevalencia tiene? Ni idea, ¿no? Pues eso es lo que pasa a veces. Que podemos tener enfermedades raras que no sabemos, o tener una enfermedad rara en un sitio y en el otro no. Obviamente, la gran mayoría van a tener base genética. Entonces, con esa prevalencia, ese punto de corte, estaríamos hablando que en Europa toda enfermedad de menos de 250.000 casos, o en España de 23.000 casos, o si nos cernimos a nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, en Cantabria, menos de 250. Es decir, todo lo que baje de ahí sería considerado enfermedad rara. Hay descritas 5.000, 7.000, ya el Orfanet habla de 8.000, de 10.000, etc. Y en España se estima, pues eso, que 2 millones de afectados, sin contar los indirectos, etc. Pero esto es un problema, porque los europeos decimos que 5 por 10.000, los japoneses 4 por 10.000, los americanos 7,5 por 10.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una enfermedad rara en Estados Unidos no es en Europa, y una enfermedad rara en Europa igual no es en Japón. Es un lío, ¿no? Lo que sí tienen también son unas características, aparte de prevalencia baja, que es altas tasas de mortalidad y discapacidad. Y además, generalmente van a carecer de tratamiento. La gran mayoría, como nos podemos imaginar, son genéticas, el 80%, y el 20% pueden ser infecciosas, tumores, autoinmunes, etc. Las genéticas no todas van a ser hereditarias, algunas van a ser congénitas, alteraciones durante la gestación. Según la presentación podríamos clasificarlas en edad infantil, en edad adulta, bueno, tampoco según el órgano y sistema, pues según donde estén. Bueno, hay muchas formas de poder clasificar esto, ¿no? Como toda enfermedad que se precie, día especial, 28 de febrero, Día de las Enfermedades Raras. Bueno. Más cosas de esta definición. Tiene escasa disponibilidad de tratamientos curativos. Por eso hay que desarrollar medicamentos huérfanos, que ahora veremos un poco qué es, ¿no? Y son muy frecuentes en la infancia, muchas de ellas, por tanto, van a tener un tremendo coste social, años de carga de enfermedad, etc. Claro, soy gente joven, pues los años de vida ajustados a discapacidad, a dependencia, estas cosas serán bastante altos, ¿no? Y hemos oído hablar ya de medicamento huérfano. ¿Qué es un medicamento huérfano? Según la Unión Europea, es un medicamento que se destina a establecer un diagnóstico, prevenir o tratar una enfermedad que afecte por lo menos a menos de 5 por 10.000, que nos suena esta cifra, ¿no? Es decir, es la cifra de corte de las enfermedades raras. Por tanto, un medicamento huérfano, partimos que es un medicamento destinado a una enfermedad rara. Y además que se destine al tratamiento de una enfermedad grave que produzca incapacidades y cuya comercialización sea poco probable por interés económico. Es decir, explícale tú a una farmacéutica que se gaste una millonada tremenda en crear una medicación para 10 casos al año en todo el mundo, o 50 en todo el mundo. Pues no. Entonces, son fármacos que no se desarrollan por razones financieras, sino por razones de salud pública. Si no se fomentara de alguna manera esto, no sacaría fármacos de este tipo ni Rita la cantaora, básicamente.
todo está evidentemente, son fármacos, tienen que estar todo muy bien regulado, tanto en Europa como en España, con la Ley de Garantías de los Medicamentos y Uso Racional del Medicamento, que tiene un apartado para las medicaciones huérfanas. Bueno, hemos visto también elevada mortalidad y discapacidad. Son enfermedades crónicas. Como nos podemos imaginar, enfermedades que van a generar gran discapacidad, van a carecer generalmente de cuidados curativos y van a tener una rehabilitación cara y prolongada. Por eso es interesante, que os lo dirá María José después, todo este apartado sociosanitario, ¿no? Y van a requerir la colaboración de todos los agentes. Entonces, obviamente van a requerir un esfuerzo añadido porque el diagnóstico es más complejo, y un seguimiento más específico. Muchas no vamos a saber cuál es la causa, otro problema importante, y además las enfermedades raras a veces tienen un problema más aún, que es que los síntomas y signos son diferentes, ya no entre enfermedades diferentes, sino en la misma enfermedad. O sea, un paciente con una enfermedad igual desarrolla unos signos y síntomas y otra persona con la misma enfermedad desarrolla otros. Entonces eso es un problema también. Y que la prevalencia es un lío. O sea, igual una enfermedad que en Burgos es por encima de 5 por 10.000 no sería una enfermedad rara, y en Granada sí. Entonces es un poco lío, ¿no? Luego, además, pocos datos epidemiológicos, muchos problemas sociales, no solemos tener tratamientos efectivos y hay un déficit de orientación. De ahí la sorpresa de que los médicos digan que están bien formados en esto. Pero bueno, no suelen estar muy formados en el consejo genético, en la información sobre investigaciones, sobre terapias, en información sobre las asociaciones de afectados. Realmente hay cosas que no... Y el Ministerio para eso hizo una estrategia de las enfermedades raras. En el año 2009 hubo una especie de informe en el 2013, una especie de otro informe, otra actualización en el 2014, pues por intentar dar un poco más de fuerza aquí, ¿no? Para tratar de que algún agujero de estos por lo menos pues se nos cierre un poco, ¿no? Bueno, y con todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues podemos hacer cosas, nos han soltado ahí el toro, el enfermo raro, por la consulta, ir corriendo, ¿y qué? Hay la idea que no, la enfermedad rara es de esta sesuda gente de los hospitales y que nuestro trabajo es mirar, más o menos, ¿no? Mirar, a ver, nos han traído un informe y lo que hacemos es pues ver si lo han hecho mal o lo han hecho bien. Básicamente, ¿no? Puntualmente podemos actuar en algún momento, pero el peso es de los hospitales. Aparte, nuestras consultas están Filipinas, con lo cual, pues que encima, aparte de todo lo que nos están enseñando ya, aquí y allá, encima que de todos nuestros pacientes detectemos quién es el raro y le pongamos tal, ¿no? Pues sí, hombre, sí. Es una visión como esto, ¿no? Es una manada, aquí estamos todos los especialistas por ahí sueltos, y la enfermedad rara pues caza al más lento, al que le han tirado el dardo para que se quede atrás medio dormido o cosas de estas, ¿no? Y todos los demás escapando, ¿no? El psiquiatra, el traumatólogo, el reumatólogo, todos esos, uy, nada, que te siga el médico de familia. Bueno, es importante que tengamos conocimientos de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los pacientes raros son pacientes nuestros. Algunos se suicidará después de todo esto, encima de todo esto vamos a... Pero bueno, realmente sí que hay cosas que vamos a poder hacer, ¿no? El médico familia realmente, habéis oído mucho, somos el mejor colocado para estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque controlamos la esfera física, la esfera psicológica, la esfera familiar, la social, la laboral, es decir, estamos ahí colocados, nos dan la chapa a veces, sí, pero les conocemos, son nuestros pacientes, ¿no? Por eso hay que intentar en esta gente abandonar ese modelo reduccionista, me duele aquí, hago esto, pero solo esto, en plan pues de trauma, ¿no? Que vienen por una rodilla y les comentan igual lo de la otra, igual no le miran, ¿no? O sí, vamos. Tenemos que poner en marcha ese modelo biopsicosocial, es decir, tenemos que ver a ese paciente en su integridad, en su familia, en su entorno, en su trabajo, y para eso nosotros somos quizás los mejor colocados, ¿no? El médico de atención primaria es experto en patologías prevalentes, estas no lo son, pero bueno.
Estamos orientados a la prevención, a la epidemiología, al sensibilizado con los problemas emocionales, entrenado en administración de salud, formado en la vocación de trabajo en equipo. Sí, son cosas que para esto nos va a venir bien. El médico familia es un tío que es idealista, muy motivado, trata de solventar todas las dificultades que le vienen, usa el tiempo extra, no hay garantía de resultado, vamos, un pringao. Esto en toda la regla, ¿no? Pero bueno, somos los superhéroes de la medicina y por eso sí que es cierto que también tenemos nuestra kriptonita. Nuestra kriptonita de conocimientos, a veces no tenemos todo, nuestra kriptonita de tiempo, nos meten un montón de cosas, y nuestra kriptonita de ganas. A veces no tenemos ganas de aprender más. Los pozos y lo que sea, ¿no? Bueno, ¿qué necesidades de formación tiene la gente? ¿Y qué necesidades de formación tienen nosotros? No son las mismas, ¿no? Los afectados van a buscar información por su enfermedad, por su comorbilidad, por necesidades sociosanitarias. Por eso es tan importante también la parte de María José, para que sepamos un poco. No, le mandamos donde el trabajador social y que se fastidie, que le dé toda la chapa. Sí, bueno, bien, pero si le ayudamos, si al lateral izquierdo le cubrimos también al otro un poco para que no se le cuele tal, pues mejor, ¿no? Y a la familia, ¿qué va a necesitar? La familia suele pedir información derivados de esos problemas del esfuerzo físico, también van a tener necesidades de información de centros, de especialidades, de tratamientos, de consejo genético, ¿no? De todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esta, volvemos a decir, es una enfermedad compleja. Falta de herramientas diagnósticas, falta de información, desconocimiento por parte del médico, y no digo más por parte de los pacientes, y una expresividad clínica compleja. Es decir, no todas las enfermedades, incluso dentro de la misma enfermedad, van a tener los mismos síntomas. Por tanto, podríamos tener una fase de prediagnóstico, una fase de diagnóstico y una fase de enfermedad crónica. Podemos colocar estas rayas donde queramos, pero según si se diagnostica antes o después. Pero, sobre todo, vamos a tener una fase de una fase de diagnóstico y una fase de patología crónica, ¿no? La fase de prediagnóstico quizás para nosotros es menos importante, es más para los pediatras, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de las enfermedades que ya van a salir desde la gestación, desde la concepción, etcétera, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues las que nosotros vamos a ver como enfermedades raras van a ser enfermedades que llegan hasta la época adulta, con lo cual quizás esta etapa de prediagnóstico pues no es de nuestro caso, ¿no? La fase de diagnóstica, aquí sí el peso gordo le van a tener los del hospital. Nosotros vamos a tener el peso de detectar que es una cosa, que ahí pasa algo raro, que esa enfermedad no sé cuál es, y entonces se lo mandamos a ellos. Pero el poner la etiquetita, eso sí suele ser del hospital. En nuestro caso, aparte de mandárselo, vamos a tener ese peso de que nos viene el paciente y la familia asustados. Me han diagnosticado la enfermedad de Filimbrodillos y, uy, ¿qué es esto? Con una incredulidad, empachados de mucha información. A veces han hecho ya búsquedas bibliográficas de esas que hemos visto. Encuentran cosas muy truculentas. Nuestra labor aquí quizás sea, uno, informarnos bien. No pasa nada porque a ese paciente le digamos, oye, mira, la enfermedad de Filimbrodillos no tengo ni pajolera idea de qué es, pero no te preocupes que miraré y buscaré un poco a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? No pasa nada, no lo sabemos todo y lo que no le podemos hacer es mentir. O sea, no, sí, no, si no sabemos le decimos que no y lo buscamos. Que luego veremos un poco dónde es bueno buscar todas estas cosas. Y una vez que hemos buscado esa información, nosotros tenemos que coger datos de qué poder hacer en esa gente para tratar de responder dudas. Esta sería la fase de diagnóstico. Y en la fase de enfermedad crónica, esta va a correr en nuestro tejado. O sea, la pelota casi siempre va a estar en nuestro tejado. Entonces va a transcurrir en la atención primaria, salvo cosas puntuales, ingresos, consultas, etcétera, que iría donde el hospital, ¿no? Por eso es muy importante el conocimiento de la enfermedad que tenemos, por eso hay que estudiar, por eso hay que saber buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cuál es la conmovilidad generalmente, las secuelas, nos podemos adelantar
a esa evolución. Podemos irle diciendo, oye, si pasa esto, oye, vamos a suministrarte este recurso. Es decir, que no vayamos atrás, o sea, que no vayamos 2 o 3 pasos por detrás de la enfermedad, ¿no? Hay que prestar una asistencia continua como enfermedad crónica, que por eso María José os lo dirá luego, enfermedad crónica, la discapacidad, la dependencia, todas estas cosas, porque es una enfermedad crónica. Y por eso es importante conocer las prestaciones. La segunda parte será esto. Y trabajo en equipo. No he podido poner una de este año porque estamos en segunda B. El tema es que no nos pisemos, o sea, que los especialistas, muchos que somos de otros gremios, etcétera, tenemos que funcionar, pero no pisándonos lo que el otro hace, ¿no? Por eso hay una frase que está bien: si quieres ir rápido, mejor ir solo; si quieres ir lejos, mejor ir acompañado. Si quieres ir rápido y lejos, no uses el coche de Fernando Alonso. Nuestra función con esto, lo que quiero transmitiros es funcionar en equipo, pero bien. O sea, no porque seamos muchos, no por apilar a 10 defensas hay garantía de que no nos metan gol. No, hay que hacer bien las cosas. Y este es un poco lo del esquema. Este es el paciente raro, estos somos nosotros, primera sospecha diagnóstica, le mandamos al especialista del hospital, que es el que pone etiquetita, nos va a volver a nosotros así, pim, 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 y nosotros deberíamos manejar fuentes de información y prestaciones sociosanitarias. Hay que combinar esto, sí, ya yo lo sé, con otras cosas, con toda la demanda sanitaria, con tener vida social, con el comer, el dormir, todas estas cosas. Pero bueno, yo creo que se puede hacer, no hay tantos pacientes. Y para eso es importante economizar, es decir, no perder el tiempo mirando 80.000 referencias del Medline ni cosas de esas. ¿Y qué podemos hacer con respecto a esto? Bueno, las fuentes de información es cierto que han aumentado en los últimos años, de cómo era antes a cómo es ahora ha cambiado mucho, pero no es fácil acceder a la información. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son las fuentes fiables y si no lo sabemos nosotros, los pacientes menos. Hay confusión, tanto por los pacientes como los profesionales, de esto qué es lo que miro, qué es lo que hago. Por eso vuelvo a deciros, sorprende ese trabajo que dice que no, estamos muy bien formados en esto. Coño. Y las demandas, como hemos visto, no van a ser igual si es un usuario, si es el familiar, si somos nosotros, si es el superespecialista del hospital, etc., ¿no? Los pacientes y los familiares, en un primer momento, van a requerir información general, es decir, sobre asociaciones, sobre expertos, sobre el contactar con otras personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, por apoyarse, ¿no? Y después ya va a ir un poco más a las diferentes etapas, a los diferentes problemas que les van a surgir, ¿no? Suelen tener dificultad en acceder a la bibliografía científica, no son médicos, ni siquiera son sanitarios, entonces hay muchos que con que sepan leer, pues ya vale, ¿no? Entonces, y poco más. Por tanto, no van a tener acceso a las líneas de trabajo, de investigación, y mucho menos a comprenderlas. Muchas están en inglés, ¿no? Ya sabemos que nuestro nivel de inglés en España es excelentation, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, es complicado. Este sería el caso nuestro. ¿Qué solemos necesitar? Bueno, pues solemos necesitar información general, pero también información más específica, es decir, información sobre la enfermedad y sociosanitaria, que no estamos bien formados en los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y a veces es interesante que le digas, joder, pues mira, a ti te puede venir bien que vayas pidiendo esto, que vayas haciendo aquello, ¿no? Y los expertos lo que van a querer ya es pues, entrar en catálogos de repositorios de cosas raras, de material biológico. O sea, esto ya es información muy especializada, no es nuestro caso. Pero cualquiera, tanto el paciente como el médico, como el supermédico ese de los tal, vamos a tener dificultades. Hay muchas formas de buscar, pero esta quizás sea la más útil de hacer una primera búsqueda, que es el Orphanet. El Orphanet, que parece una cosa que es interesante y no lo conoce casi nadie, ¿no? Bien, es un portal, es el portal de las enfermedades raras, orphanet.net, donde entramos en ella y, bueno, podemos entrar en el inventario y clasificación. Por ejemplo, ahí pones cualquier enfermedad, en este caso he puesto el Gaucher, nos va a salir los tipos de Gaucher que hay, le pone, evidentemente esto es cuando ya tenemos el nombre, ya tenemos la etiqueta. Es
Entonces, entramos en el Gotcher y nos va a salir pues, el código ORFA, muchas cosas aquí, información de un resumen de la patología o de la enfermedad. Vamos a tener artículos para la gente, para el público, está también dirigido a los pacientes, a los familiares, etcétera. Vamos a tener también información para los profesionales en muchos idiomas, en este caso pues no hay en español, pues habría que coger un artículo de revisión en inglés, que, bueno, entras y tienes una primera idea de lo que es la enfermedad. Esto tampoco es para que seas el súper experto, pero sí es para que sepas un poco qué es, a qué nos estamos enfrentando. Algunos van a tener también guías para la práctica clínica, en este caso hay una en español que le marcamos y sale, ¿no? Pero también vamos a tener información de qué genes están implicados en cada patología, vamos a tener qué centros expertos, qué test diagnósticos, qué asociaciones, es decir, vamos a tener mucha información. Es una cosa, y además, muy fácil. Ponemos el nombre, entramos ahí y se acabó. Entonces, genes de lo del Gotcher o tal, bueno, hemos puesto otro, pues sale en el gen que queremos buscar y nos diría un poco, pues eso, qué es ese gen, qué mutaciones, si alguien quiere avanzar en esto. Esto directamente desde la enfermedad. Y esto es un poco lo que hemos visto aquí en la patología, pero al revés. Ya, o dirigido un poco hacia otras cosas. Por ejemplo, el inventario de los medicamentos huérfanos. Queremos buscar un medicamento huérfano en concreto. ¿Para qué sirve? O queremos buscar en una patología qué medicamentos huérfanos tiene. Entonces, si eso queremos hacer, iríamos aquí y buscaríamos por la patología medicamentos huérfanos. Si queremos buscar un medicamento huérfano para lo que sirve, que es al revés, ya entraríamos aquí. Entonces entramos ahí, ponemos el medicamento huérfano que queremos y nos sale. Entonces, para lo que sirve y cómo es y tal. Luego también tenemos un directorio de las asociaciones de los pacientes, que podemos clasificarlas por totales, por países. En este caso, esto sería todo lo de los países, hay en España. Si queremos ponerlas solo en España, también podemos. Y si queremos buscar una en concreto, le pinchamos y nos sale el encargado, el teléfono, el correo electrónico, es decir, mucha información útil y práctica. O sea, no hay que estar ni mirando 80 webs ni nada. Con una sola tenemos mucho. Luego también tenemos el directorio de los profesionales. Por ejemplo, en el Gotcher solo nos van a salir 2. Evidentemente no son de España. Estos profesionales no son al turuntuntum, ni porque han untado a no sé quién para que le salga y le den pasta. No, o sea, yo, por ejemplo, estoy en el comité científico de Orfanez, que de primaria somos 4, y hay que hacer o sea, tienen que justificarlo, cada una se revisa cada cierto tiempo, si permanecen o no en este listado, o sea, es una cosa que es más seria, ¿no? Luego tenemos el directorio de los centros de expertos, que por ejemplo en el Gotcher también, pues aquí habría uno en España, que es en Zaragoza, en el Hospital Universitario de Miguel Servet, con el teléfono, la información, o sea, muy fácil de hacer. Tenemos un directorio de los laboratorios que hacen también pues, todo este tipo de tests, de qué tests hacen, cuáles son, etcétera, con su listado, con su dirección, con su forma de contactar. Tenemos también un apartado para los proyectos, aquí hay menos, claro. O sea, por ejemplo, en el caso del Gotcher hay uno en Alemania y otro en un poco, no sé dónde era. Y luego tenemos al final el de los documentos, ¿no? Que tenemos el listado de las enfermedades raras por orden alfabético, tenemos un listado de prevalencias, pues si alguien quiere, oye, ¿esta enfermedad será rara o no? Entras en el listado de prevalencias, la buscas, y si es menos de 5, porque esto es Europa, la sede madre y tal está en Francia, entonces es Europa, menos de 5 por 10.000. Luego tenemos un registro de las enfermedades raras en Europa, un listado de las infraestructuras. Bueno, hay mucha información más resumida en documentos PDF. O sea, lo normal no es buscarlo en estos documentos, sino es buscarlo en los buscadores de antes, ¿no? Tenemos la prevalencia de las enfermedades raras, está en español, o sea que no hay problema. Hay algunas que no, como estas cosas, que son el listado de las infraestructuras, el listado de los medicamentos huérfanos, que los podemos ver por autorización comercial, por código ATC, por sistema de clasificación anatómica y terapéutica. Tenemos muchas formas de buscar información, todo muy práctico. Otra web que podemos usar, la de CREER, el Centro de Referencia Estatal en Enfermedades Raras, está en Burgos, pero tiene una página web
donde tiene una forma de contactar con ellos también, por si alguien quiere, tanto familiar como paciente como médico, contactar con ellos y pedirles información o consultarles cosas. Y luego está la de FEDER, que son la de los pacientes. Es decir, los pacientes no son nuestros enemigos, las asociaciones no son nuestras enemigas, nos ayudan y ayudan a los pacientes, no les veamos mal, ¿no? Es más, las estrategias, uno de los pilares básicos es las asociaciones de pacientes. Y luego está el CIBERER, que es el del Instituto de Salud Carlos III, donde tiene un registro de las enfermedades raras, podemos buscarlas también, y cuando las buscamos nos va a dirigir al Orfanet. Entonces, por eso, creo que entrando directamente en el Orfanet nos ahorramos un paso. Ahí tiene también algún enlace más a esto de lo del CREER, a otras cosas, a FEDER, a las asociaciones, etc., ¿no? Bueno, hemos visto las facilidades, pero ¿y los problemas? Bueno, esta os la pondrá María José también. Todo lo que hagamos tiene que ir dirigido hacia el paciente, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Salud no está bien preparado para las enfermedades raras. ¿Por qué? Porque la prevención, la educación, la promoción, el diagnóstico tal, los cuidados curativos, una rehabilitación especial, son cosas que al sistema le chirría un poco, ¿no? Tampoco el sistema social está bien preparado. Ahora con lo de la dependencia ha mejorado un poco, por eso es tan importante lo que os va a decir luego María José. Necesidades específicas, prótesis, atención al cuidador, rehabilitación, pero realmente tampoco esto está muy conseguido, ¿no? Y ni siquiera la sociedad está bien preparada. Diferenciación, olvido, que si las barreras arquitectónicas, que si cosas de estas. Realmente son problemas, ¿no? lo que vamos a tener. ¿Y qué necesidades sanitarias tenemos? Yo os voy a hablar exclusivamente de lo que hemos visto ahora, porque hay muchas necesidades que María José os va a decir, pero hay una necesidad clara de diagnóstico, evitar esa demora. O sea, esos 5 o 10 años que a veces tardan los enfermos raros en ponerles una etiqueta. En atención primaria tenemos que formarnos en sospechar signos y síntomas y cosas de estas. Y el del hospital, que no se salva tampoco, en formarse para ver también estas cosas. Y luego tenemos que estandarizar, o sea, tanto en el control y en el seguimiento como en los tratamientos. Es decir, no hagamos cosas al turuntuntum, sino hagamos cosas que tengan una evidencia científica. No es que haya mucha, pero la hay. Y funcionar como equipo interdisciplinar, es decir, mejorar esa calidad de vida de los pacientes, y para ello debemos incorporar muchos especialistas, psicólogos, fisios, etcétera, ¿no? Y básico, que ahora en 2 segundos casi va a hablar María José, enfermedad crónica. Por tanto, somos un poco, lamentablemente para algunos, para otros les molará más, somos el peso del seguimiento de estos pacientes, ¿no? Pero tenemos que funcionar todos en la misma dirección. O sea, no podemos ir cada uno por su lado, porque aquí, si no, nada. Y para ello hay muchas cosas que no van a estar en nuestra mano. Las normativas las tienen que hacer los políticos, no nosotros. Pero bueno, apoyos sociales, laborales, educativas, apoyo al asociacionalismo. Eso, a alguno le puede parecer algo virtual, ¿no? De estas cosas y que el parecido de la realidad con lo que tenemos, con todo esto que os he dicho, es pura coincidencia, ¿no? Pero bueno, ya lo dijo Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo que es interesante es ir poco a poco, o sea, que nosotros podemos hacer cosas, dar nuestros pasitos en la dirección adecuada, así siempre, nunca hacia atrás. Y equipo, trabajar en equipo, porque si no, o sea, no podemos hacerlo todo. O sea, hay cosas que vamos a tener. Y somos el peso de estos pacientes. O sea, los de más arriba, que van a salir ahora, son el fisio, el traumatólogo y el todo. Pero nosotros estamos aquí. Bueno, pues hemos acabado ya esta primera parte. Si alguien quiere irse, no hay ningún problema. Y ahora María José os dirá alguna nota sobre enfermedades crónicas, etcétera. Bueno, como os decía Álvaro, después de su charla tan amena, la verdad, y divertida, espero que conmigo, pues bueno, aunque haya algún contenido teórico más, que no os aburráis, ¿eh? Espero que vuestras caras no sean de sueño, porque es un tema en sí, es verdad, árido, un poco desconocido, y bueno, pero vamos a sacar todos de aquí unos conceptos generales para movernos. Yo os voy a hablar sobre la cronicidad y las enfermedades raras.
Cuando hablamos de enfermedad crónica, vamos a ver lo primero a qué nos referimos. Pues una enfermedad crónica sería aquel proceso incurable que tiene una gran carga social, tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva social e incapacitación que produce. Suele tener una etiología múltiple y además un desarrollo poco predecible. Cuando hablamos de cronicidad, por tanto, hablamos de padecimientos incurables que tienen periodos de remisión y periodos de recaída. Suelen tener una multicausalidad, predominan enfermedades no contagiosas, suelen producir gran incapacidad residual y dejan muchas secuelas psicofísicas. Necesitan labores de rehabilitación tanto del paciente como de la familia que está al lado del paciente. Tienen una gran importancia social por la mortalidad y por la incapacidad que producen. Suelen ser prevenibles tanto a nivel primario como secundario y además suelen producir sentimientos de pérdida. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también que a lo largo del tiempo ha habido unos cambios en el patrón de enfermedad. ¿Por qué? Pues por todos los avances médicos y terapéuticos que han surgido, por cambios en los modos de vida, por cambios en la alimentación y en la nutrición y porque también, como todos sabemos, cada vez vivimos más años y normalmente mejor. Por lo tanto, cuando hablamos de pluripatología, no hay una definición que esté universalmente aceptada, sino que hablamos de pluripatología cuando tenemos 2 o más enfermedades crónicas. Hay que tener en cuenta también en las enfermedades crónicas que normalmente, frente a un enfoque curativo, que es lo que manejamos en las patologías y enfermedades agudas, aquí cuando hablamos de cronicidad tenemos que hacer más hincapié en intervenciones proactivas, preventivas, tanto a nivel de prevención primaria como secundaria y rehabilitadoras. Y el paciente y el cuidador, como os digo, juegan un rol mucho más importante. ¿Por qué? Porque son enfermedades largas, que precisan cuidados durante periodos largos de tiempo y, por lo tanto, producen a veces pues, un agotamiento pues, del cuidador y de la familia, como os digo. Entonces, ante el avance de estas enfermedades es necesario que complementemos nuestro sistema. ¿Cómo? Por una parte, cuidando del enfermo, curándole, dando continuidad de cuidados e intentando prevenir hospitalizaciones que pueden ser innecesarias y a la vez reducimos costes. Por lo tanto, deberíamos de actuar de forma proactiva sobre aquellos determinantes de salud que sabemos que van a afectar en la aparición de estas enfermedades y anticiparnos a través de... y anticiparnos mediante actuaciones de promoción y de prevención, creando pues, un marco de actuación que aminore la aparición y la progresión de estas enfermedades. Vamos a hablar un poquito ahora de los autocuidados en el paciente con enfermedades raras. Vamos a hablar lo primero, a recordar un poquito lo que es la prevención y lo que es la promoción. Cuando hablamos de prevención, perseguimos como meta la salud, pero situamos punto de referencia en la enfermedad y punto de límite en la muerte. Y el objetivo sería prevenir, la ausencia de la enfermedad. Cuando hablamos de promoción, perseguimos como meta la salud, pero hacemos más énfasis en optimizar el estado de bienestar. La salud sería un camino sin principio ni fin. Aquí tenemos que hacer más hincapié en lo que todos conocemos de políticas saludables, cambios en el entorno de vida del individuo y además desarrollar habilidades personales y responsabilizar un poco al individuo también en su propia salud. Por lo tanto, no existe una solución única para este tipo de pacientes, sino un engranaje de muchas poleas de cambio. Es necesario invertir en tecnologías de información, educar al paciente a saber gestionar su enfermedad, promover una medicina mejor basada en la evidencia y además integrar, como os decía Álvaro, pues todos los cuidados de atención primaria, hospitalaria y sociales. Por lo tanto, el paciente y el cuidador tendrían un rol central y no pasivo que requiere labores de formación y responsabilización de ambos y además una visión holística del paciente, con un enfoque integrador y coordinador tanto dentro del sistema sanitario como con otras instituciones, departamentos o dispositivos que estén relacionados con la cronicidad. ¿Cuáles son los mecanismos intrínsecos a través de los cuales conseguimos la promoción de la salud? Pues por una parte sería el autocuidado. Hablamos de autocuidado cuando nos referimos a aquellas decisiones y acciones que el individuo toma en beneficio de su propia salud.
Hablamos de ayuda mutua cuando nos referimos a las acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras, y de entornos sanos cuando hablamos de crear condiciones y entornos que favorecen la salud. Las estrategias más relevantes para promocionar la salud serían, por tanto, por una parte, favorecer la participación de la población, fortalecer los servicios de salud comunitarios y, además, crear políticas saludables. Hay que tener en cuenta que la persona también tiene derecho a mantener su propio control sobre su patrón de vida, y que además deberíamos de tratar pues, a todas las personas, y más las que tienen enfermedades raras, con intimidad y con dignidad. El autocuidado tampoco implica solamente dejar a la persona que haga las cosas por sí mismo, sino también animarla, orientarla y enseñarla para que haga sus propios planes en función de la vida diaria óptima. El autocuidado sería, por lo tanto, la suma de lo que nos aporta la cultura general y lo que nos aportan las profesiones sanitarias. Habrá que emitir juicios y tomar decisiones para realizar un cuidado correcto. Y además es un sistema de acción y dinámico, en el que todos lo que queremos es alcanzar un objetivo específico. Vamos a hablar también ahora de otros conceptos así cuando hablamos de autocuidados. Uno sería lo que es autoconcepto. Autoconcepto serían las creencias sobre nosotros mismos que se manifiestan en nuestra conducta. Por una parte, podemos decir que autoimagen es el esquema mental que todos tenemos de nuestra imagen corporal, y la autoeficacia es la creencia en nuestras capacidades para obtener lo que nos proponemos. Autoestima o autovaloración es la valoración que toda persona tiene de sí misma y nace del autoconcepto. Autoaceptación sería reconocernos a nosotros mismos como personas que tenemos cualidades y que tenemos limitaciones. Autocontrol sería nuestra capacidad para controlar las decisiones y está relacionado con nuestras creencias. Y luego la resiliencia es la capacidad que tenemos para hacer frente a las situaciones adversas de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido. A lo largo del tiempo hay que tener en cuenta también que los comportamientos están arraigados pues, por las creencias que tenemos y por tradiciones culturales, que existen muchas paradojas comportamentales y además que hay mucha socialización del cuidado de acuerdo con el sexo. Hay que tener en cuenta que nuestras creencias, claro, no se reemplazan fácilmente por las nuevas, porque nuestros pozos de ahí pues cuesta, y nuestra manera de ser cuesta un poquito cambiarla. Y además que a veces las estructuras que guían los comportamientos a veces son muy complejas y están manejados pues, por los conocimientos que tenemos, por todas las representaciones sociales de las que nosotros disponemos. Por lo tanto, nuestro rol como profesional de salud sería de una persona productiva, eficiente, con responsabilidad social, comprometida con el entorno, respetuosa de la singularidad y la tolerancia, y además también con necesidad de crecer pues a través de la búsqueda, la independencia y la apertura a la libre expresión del otro. La imagen que Álvaro os ponía de pues eso, del médico que podía con todo. ¿Cuál es la finalidad de los autocuidados? Pues mantener aquellas condiciones de vida que sostienen los procesos vitales y promueven los procesos del desarrollo cuando el individuo llegue a ser dependiente, y además prevenir aquellas condiciones que puedan afectar al desarrollo humano. La demanda del autocuidado puede ser bien por prevención primaria o bien por prevención secundaria. Por prevención primaria serían los requisitos universales que todos conocemos de autocuidado, y prevención secundaria o terciaria serían aquellos requisitos de autocuidado de alteraciones de la salud o del desarrollo. Los autocuidados también requieren de investigar y conocer qué requisitos de autocuidados existen y hacer un juicio de lo que podemos y de lo que debemos hacer. Y sí se ha visto que las personas que conocen todos estos requisitos de autocuidado suelen sentir más la necesidad de cuidarse. A veces el autocuidado y el cuidado puede ser bien intencionado, pero a veces no es terapéutico. El autocuidado es terapéutico cuando apoya los procesos vitales y de promoción de nuestro funcionamiento normal, cuando mantiene pues, todas las fases de crecimiento, desarrollo y maduración, cuando realiza labores de prevención, control o curación y cuando compensa también la invalidez. Los requisitos para el autocuidado de alteración de la salud irían dirigidos a personas que estén enfermas, que tengan daño, que tengan formas de patología que incluyan defectos o invalidez y además estando todas ellas pues, bajo el diagnóstico y el tratamiento médico.
Únicamente con planes individuales basados en las necesidades de cada persona, pues nuestro proceso tendrá el éxito esperado. Por lo tanto, autocuidarse sería cuidar nuestra salud con responsabilidad, aprendiendo a practicar estilos de vida saludables para mantenernos sanos y activos y hacer así más difícil la aparición de enfermedades y posteriormente discapacidades. Sí es verdad, aunque suena filosófico, que para autocuidarnos tenemos que conocernos, querernos y aprender a cuidarnos. Y es importante también pues, saber que el tiempo va dejando huellas en nuestro cuerpo y aceptarnos pues, también tal y como somos. Vamos a hablar un poquito ahora de la atención sociosanitaria y las enfermedades raras. Cuando hablamos de atención sociosanitaria nos referimos a cubrir aquellas necesidades de atención a personas que no pueden cuidarse por sí mismas y además que precisan estos cuidados de forma prolongada. Combina cuidados sanitarios y cuidados sociales. Los cuidados sociales irían dirigidos a actividades de la vida diaria y los cuidados sanitarios a la propia enfermedad y también deciros que el 88% suele estar prestado por las familias. A lo largo del tiempo, pues bueno, se ha recorrido un largo camino, empezando por las tribus, los clanes, las entidades de beneficencia, los movimientos obreros que hubo, hasta que ya se hicieron los primeros modelos sociosanitarios y luego ya apareció la dependencia. ¿Qué pasa con las enfermedades raras? Pues que estas necesitan una atención sociosanitaria compleja. ¿Por qué? Porque además muchas veces es mucho más cara que en otro tipo de enfermedades crónicas y es un tipo de atención que nuestros sistemas de salud y nuestros sistemas de apoyo social muchas veces no han sabido prestar. Además, la dependencia hasta ahora se consideraba como un problema privado, entre comillas. ¿Por qué? Porque estaba resuelto por las familias, que eran las que realizaban el apoyo informal, y además había un rol de género pues, importante. Parecía que la mujer era la que tenía que asumir el rol de cuidadora. A nivel laboral, también las personas con enfermedades raras tienen problemas pues, para acceder al puesto de trabajo, necesitan unas políticas de apoyo más sensibles, necesitan horarios flexibles, puestos de trabajo adaptados y luego que tengan pues, un reconocimiento de invalidez, de minusvalía, como luego hablaremos. A nivel educativo también es importante, hay que perseguir una educación no discriminatoria, cada vez se está trabajando más en esto. Hay que dotar de recursos tanto personales como materiales, hay que flexibilizar los tiempos académicos, adaptar todos los métodos educativos a este tipo de personas, disponer de personal de apoyo, facilitar el contacto entre los padres y el equipo docente. ¿En qué escenario nos movemos? Pues que tenemos muchas necesidades. Tenemos necesidades sanitarias, sociales, de integración laboral y educativa. Hay mucha variabilidad en las soluciones, también hay variabilidad interprofesional entre la Administración e incluso entre las propias comunidades autónomas. Pero sí es verdad que la Unión Europea tiende a uniformar estos criterios y creando centros de referencia, centros de investigación, redes de expertos. ¿Cuáles son nuestras perspectivas futuras? Pues adecuar la normativa, considerando la enfermedad rara como enfermedad crónica, y estableciendo ayudas de integración social. Hay que progresar en los consensos, tanto profesionales como de la Administración, como de las comunidades autónomas, y hay que cambiar un poquito el paradigma de cronicidad. Hay que empezar a hablar cada vez más de la salud diferenciada. Esto significa que el paciente es el que autoobserva sus síntomas y el que pide ayuda acudiendo a controles periódicos. Deberíamos de afrontar también mejor la discapacidad y mejor integrar este tipo de personas en la sociedad. ¿Qué tenemos? Como medidas de protección social tenemos subvenciones y ayudas sociales, tenemos prestaciones, tenemos atención a personas mayores y colectivos de inclusión, tenemos también los servicios sociales de atención primaria, nuestras trabajadoras sociales de los centros de salud y tenemos también centros sociales de mayores. A nivel de atención en el domicilio tenemos el servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes, servicio de atención y formación de cuidadores, el servicio de comida a domicilio que utilizan muchas personas, la teleasistencia, asesoramientos, etc. Y a nivel de servicios comunitarios pues tenemos atención en centros de día, transporte a centros de día y atención en centros residenciales. Vamos a hablar ahora de otra parte que sería la valoración de las enfermedades raras.
como antes os decíamos, los desafíos de la medicina actual son que, pues claro, cada vez hay más población, la población vive más años, nuestros recursos sanitarios son limitados, no sé en vuestras comunidades, pero en la nuestra cada vez los recortes son a nivel de tanto de personal como económico, que si antes veíamos 30 pacientes, ahora vemos 60 y hacemos autocobertura de más de la mitad del centro. Entonces, crece la población necesita más cosas, pero los recursos van a menos. También hay que adoptar políticas sanitarias impulsadas por los ciudadanos y luego lo que os decía, hablar de lo que es salud diferenciada, ¿eh? Es decir, observar el paciente los síntomas y acudir a controles periódicos. Necesitamos, por lo tanto, como os decía Álvaro, una valoración integral, tanto clínica como mental, como funcional, como social, el elefantito que os ponía antes Álvaro. Y que todas nuestras labores tienen que ir dirigidas al paciente, ¿eh? El elemento vertebrador de toda actuación sería el paciente, tanto los familiares de afectados, como los profesionales, como los trabajadores sociales, como las industrias farmacéuticas, como la administración estatal y autonómica, todo debería de ir centrado al paciente. Vamos a hablar ahora de tres conceptos que manejamos normalmente, pero que son temas que muchas veces se los derivamos a la trabajadora social para que nos haga todas estas cosas. Vamos a hablar de lo que es deficiencia, discapacidad y minusvalía. Deficiencia sería la pérdida o anomalía de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, bien de forma temporal o de forma permanente. Deficiencia no significa enfermedad. Hablamos de discapacidad cuando hablamos de restricción o ausencia debido a una deficiencia de una capacidad de realizar una actividad en la forma en la que consideramos normal para el ser humano. Y hablamos de minusvalía cuando nos referimos a la situación desventajosa para el individuo por una deficiencia o discapacidad que limita o impide el rol que es normal en su caso, ¿eh? Reflejaría la minusvalía la interacción y adaptación del individuo al entorno y hace referencia a los roles básicos, orientación, independencia física, movilidad, ocupación, etc. Sería la socialización de la deficiencia o de la discapacidad. En este cuadrito yo creo que os queda mucho más claro, deficiencia sería como quien dice trastorno a nivel de órgano, discapacidad a nivel de la persona y minusvalía el trastorno a nivel de la sociedad. Estos son para que os quede un poquito más claro el concepto. Y hablando ya y centrándonos en la dependencia, saber que en la última encuesta que hizo el INE sí que había un 9% de personas que tenían alguna discapacidad. Además, dentro de los mayores de 65 años, casi un 37% precisaba ayuda para las actividades básicas de la vida diaria y casi un 20% para actividades de carácter instrumental, que luego veremos. Por lo tanto, existe una clara relación entre la salud y entre las situaciones de dependencia. Saber también que atender la dependencia no es una necesidad nueva, como os decía, lo nuevo es la magnitud del problema, que ya en el 2010 había 1 millón de personas con este tipo de problemas y que además está presente en todos los grupos de edad. Sí es verdad que está muy ligado al envejecimiento de la población, cerca del 50% son mayores de 80 años. La dependencia, por lo tanto, surge de la necesidad, tanto individual como colectiva, de afrontar el menoscabo físico y psíquico de la persona. Según la Ley 39/2006 del 14 de diciembre, dependencia sería el estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o precisan ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Esto es transcrito de la ley. ¿Cuáles son las causas de la dependencia? Pues puede ser la edad, la enfermedad, como hemos visto, las enfermedades raras o la discapacidad. Se considera también en menores de 3 años cuando estos no adquieren una serie de hitos que serían normales para los menores de su edad. Según el grado tenemos una clasificación de la dependencia en 3 grados. Grado 1, dependencia moderada, grado 2, dependencia severa y grado 3, gran dependencia. ¿Cuándo hablamos de grado 1? Cuando el paciente precisa ayuda para las actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día. Hablamos de un grado 2, dependencia severa, cuando precisa ayuda para las actividades básicas de la vida diaria más de 2 veces al día, pero no precisa un cuidador permanente. Y hablamos de grado 3 o gran dependencia cuando
Precisa ayuda para las actividades básicas de la vida diaria más de 2 veces al día y además un cuidador permanente. Aquí os lo pongo en este cuadrito, que veis lo tipo de grado, las actividades básicas de la vida diaria que estarían afectadas, cuánta frecuencia y cuánto apoyo. Hay que tener en cuenta también que tanto la edad como la enfermedad, como la discapacidad, como la dependencia son condiciones necesarias, pero no suficientes, la edad, la enfermedad y la discapacidad son condiciones necesarias, pero no suficientes para establecer la situación de dependencia y el alcance y efectos y severidad de la misma. A nivel social, tenemos también 3 grados, como sería un primer grado en el que las personas no son dependientes, pero tienen una vida limitada. Aquí solamente precisarían apoyo biopsicosocial. Otro segundo grado en el que habría no dependencia, vida limitada, pero no se afecta a la vida profesional. Aquí necesitarían apoyos biopsicosociales, laborales, rehabilitadores y ya el grado de dependencia donde necesitarían todo tipo de apoyos, laboral, biopsicosocial, rehabilitación, ayuda a domicilio, orientación familiar, todo. Por lo tanto, necesitamos intervenciones sanitarias eficaces y promover hábitos saludables pues, en las edades medias de la vida para prevenir y retrasar que cuando seamos mayores pues, seamos dependientes. Vamos a hablar un poco ahora más en sí de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que es lo que os decía la Ley 39/2006 del 14 de diciembre. Esta ley de dependencia crea un sistema para la autonomía y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de las administraciones públicas. La finalidad sería garantizar las condiciones básicas y prever los niveles de protección a los que se refiere la presente ley. Establece un nivel mínimo de protección, que este estaría garantizado por la Administración General del Estado, un segundo nivel de protección que surge de la cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y un tercer nivel adicional que lo pueden desarrollar en sí las comunidades autónomas. Según esta ley 39/2006, corresponde a las comunidades autónomas establecer los procedimientos de coordinación sanitaria, creando en su caso los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención. Además de la Ley 39/2006, tenemos también el Real Decreto 504/2007 del 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia, del que luego hablaremos. Y luego en las comunidades también hay órdenes sanitarias. Nosotros tenemos en Cantabria la 26/2007, que regula los procedimientos para el reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones para el sistema de autonomía y atención a la dependencia. Deciros que la financiación para todas estas cosas viene determinada, por una parte, por el número de personas en situación de dependencia y por los servicios y prestaciones que estén previstos en esta ley. Pero esta financiación, por lo tanto, tiene que ser estable, suficiente y sostenida en el tiempo, y debería estar garantizada mediante la corresponsabilidad de las administraciones públicas. Pero, por si acaso, la Administración General del Estado tiene que garantizar a las comunidades un mínimo de dinero para desarrollar el nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia. Este sistema tiene que atender de forma equitativa a todos los ciudadanos dependientes, y sí es verdad que los beneficiarios contribuyen económicamente a financiar estos servicios de forma progresiva en función de la capacidad económica que tienen y teniendo también para ello en cuenta pues, el tipo de servicio que se presta y el coste del mismo. Como os decía antes, cuando hablamos de actividades básicas de la vida diaria, nos referimos a aquellas tareas elementales de la persona que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia. Nos referimos a actividades de cuidado personal, actividades domésticas básicas, movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, ejecutar órdenes sencillas. Cuando hablamos de autonomía, nos referimos a la capacidad de controlar, afrontar o tomar por propia iniciativa decisiones personales pues, acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias de cada persona y cómo realizar las actividades básicas de la vida diaria. Cuando hablamos de necesidades de apoyo para la autonomía personal, que estas son unas definiciones que a veces vienen mucho cuando, si estáis con la trabajadora social, con todo lo de la ley de dependencia y demás, y os la digo, sí que es un poco más rollo, pero para que sepáis un poco de qué va.
necesidades de apoyo para la autonomía personal son las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad. Hablamos de cuidados no profesionales cuando nos referimos a la atención prestada a personas dependientes en su domicilio por personas de la familia o del entorno, no vinculadas con un servicio de atención especializada o profesionalizada. Y hablamos de cuidados profesionales cuando nos referimos a los que presta una institución pública o entidad con o sin ánimo de lucro o un profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre prestar servicios a personas dependientes, ya sea en su hogar o en un centro. Hablamos de asistencia personal cuando nos referimos a los servicios prestados por un asistente personal que realiza o colabora en las tareas de la vida cotidiana de una persona dependiente de cara a hacerle más independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. Y hablamos de tercer sector cuando nos referimos a organizaciones de carácter privado que surgen de iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades y que suelen responder a veces a criterios de solidaridad. A veces tienen fines de interés general y normalmente tienen ausencia de ánimo de lucro. Este sería el catálogo de servicios de atención para la autonomía y atención de la dependencia. Tenemos servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de autonomía personal, el de atención temprana y de los fisioterapeutas. Tenemos el servicio de teleasistencia, que normalmente, pero esto no en todas las comunidades, es gratuito para las personas dependientes. Tenemos los servicios de ayuda a domicilio. Hay atención a necesidades del hogar o a cuidados personales, luego tenemos servicios de atención en centros de día y de noche y servicios de atención en centros residenciales. Los servicios de centro de día para las personas dependientes a veces tienen atención en jornada doble, mañana y tarde, otras las personas dependientes solo están 8 horas, otras media jornada y suelen tener atención conjunta con el servicio de atención a domicilio. Luego los servicios residenciales, hay residencias de atención 24 horas, otras de atención básica, hay viviendas tuteladas también, que cada vez están más en boga, y también hay alojamientos supervisados. Sí deciros que el porcentaje de la cantidad a pagar en todo este tipo de residencias está en función de la capacidad económica de la persona, pero también del cónyuge, de la persona dependiente y de su pareja, y del capital mobiliario e inmobiliario que tengan, no es gratuito al 100%. Las prestaciones a las que se refiere esta ley de dependencia pueden tener la naturaleza bien de servicios o bien de prestaciones económicas y van destinadas a promover la autonomía y la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Y los servicios de este catálogo tienen un carácter prioritario y se prestan a través de la oferta pública de la red de servicios sociales que cada comunidad autónoma tiene mediante centros y servicios públicos y privados que están todos debidamente acreditados. Sin embargo, el beneficiario, la persona dependiente, puede excepcionalmente también recibir una prestación económica para ser atendido por un cuidador no profesional, pero para ello tienen que darse unas condiciones adecuadas tanto de convivencia como de habitabilidad de la vivienda y lo tiene que establecer su programa individual de atención. Las prestaciones económicas serían prestación económica vinculada a la contratación del servicio, compensación económica por cuidados en el entorno familiar y prestación económica de asistencia personal. ¿Cómo valoramos todo este de ley de dependencia? Pues por un baremo acordado por el Consejo Territorial para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se basa en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, y que ha sido aprobado posteriormente por el Gobierno mediante el Real Decreto 504/2007. ¿Qué valora? Valora la capacidad que tiene la persona para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria y también la necesidad de apoyo o supervisión si estas personas tienen una discapacidad intelectual o mental. Requiere informes sobre la salud de la persona, el entorno en el que vive y la necesidad de ayudas técnicas, ortesis y prótesis. ¿Cuál es el instrumento de valoración? Como os decía, pues el baremo para la valoración de situación de dependencia, que además de recoger cómo realiza la persona todas las actividades básicas de la vida diaria, lleva también un apartado que se llama informe de entorno y otro de informe de priorización de servicios. Este es el documento, el baremo de valoración de la dependencia. Normalmente lo rellenan los trabajadores sociales.
Y cuando, ya os digo, lo que valora este baremo sería actividades como comer y beber, básicas, regulación de micción y defecación, lavarse, otros cuidados corporales, vestirse, mantener la salud, desplazarse dentro y fuera del hogar, realizar tareas domésticas, tomar decisiones. Sin embargo, por ejemplo, cuando evalúan una actividad como el beber, no es solamente que la persona coja el vaso y beba, hay que valorar si sujeta bien el vaso, si lo lleva a la boca, si bebe de manera adecuada para la cultura, a ver, no puede coger el vaso de cualquier manera, si puede también pues, disolver cualquier tipo de medicación, si puede abrir una botella. Lo mismo cuando valora pues, las labores de higiene personal, pues no solamente es que la persona dependiente vaya al baño, sino que se quite bien la ropa, que se la ponga de acuerdo con las normas. Y también otros cuidados personales valora como que ya no son tan básicos, como peinarse, cortarse las uñas, lavarse el pelo, lavarse los dientes. Esto es lo que os decía de vestirse, pues tiene que vestirse, no se puede poner dos camisetas y dos chaquetas encima si es verano, ni tiene que vestirse de acuerdo con unas normas y unas condiciones sociales. Y estas son también otras actividades que valora, sería por ejemplo si la persona es capacidad de solicitar ayuda si se encuentra sola, si sabe evitar situaciones de riesgo en el domicilio, si sabe pedir ayuda ante una urgencia. Y como os decía, este baremo de valoración de dependencia hay un baremo para menores y para mayores de 3 años y además dentro del de 3 años hay uno general y uno específico. El específico sería para las personas que tienen deficiencia o enfermedades mentales y también trastornos de la capacidad perceptivo-cognitiva y sobre todo lo que evalúa en esta segunda parte sería la capacidad de tomar decisiones. Dependiendo de la dependencia, como os decía, hay un grado 1, 2, 3 y luego, según los puntos por todas estas actividades que se miden, pues va a estar, pues tiene un grado 2 y luego sí, el básico sería el 2, pero luego hay un nivel 1, 2 que a veces nosotros no lo vemos cuando nos llegan, pero que es importante sobre todo a nivel económico y de prestaciones. Aquí os digo, dentro de los grados hay nivel 1 y 2 dependiendo de los puntos. Y luego, en cuanto al informe del entorno, que os decía que venía en el baremo de valoración de dependencia, es importante también, y viene recogido pues, todas las barreras que hay, tanto estructurales como de comunicación en la vivienda del dependiente, si hay facilitadores, adaptadores para la movilidad, adaptaciones por déficit sensorial, para alimentación, para higiene, y también identificación de empleo de ayudas técnicas. Pero además también identifica a la persona que realiza las labores de cuidador no profesional, que es muy importante sobre todo saber si sufre algún indicador de riesgo, que lo suelen sufrir la mayoría, sobrecarga física, problemas de salud, falta de formación, riesgo de claudicación del cuidador, que eso lo vemos mucho en las consultas de atención primaria. Hay que valorar también si la atención y la vivienda están pues, bien adecuadas e identificar también adaptaciones laborales si las precisan. Y luego en el informe de priorización de servicios lo que hace el trabajador social es indicar según el criterio cuáles son los servicios y prestaciones idóneas para atender a esta persona solicitante. Y ya por último, para que no os aburráis más, ¿cómo se solicita? Pues hay un procedimiento general y un procedimiento urgente. El procedimiento general sería la solicitud acompañado del informe ICAS que todos conocemos de rellenar y que esto debe estar firmado por la persona interesada o por un guardador de hechos. Y eso el trabajador o trabajadora social suele darlos impresos. Y este procedimiento dura 3 meses. Pero también se puede solicitar de manera urgente y además de estos documentos tenemos que añadir un informe profesional justificativo y este procedimiento dura más o menos un mes. Ambos procedimientos se pueden utilizar para la primera valoración y para las revisiones. Este sería el informe ICAS que todos conocéis que rellenamos, que lo suele hacer el programa informático. Y bueno, pues dice los diagnósticos, si hay deterioro mental, si patología cursa por brotes, hay que hacer un mini mental. Luego aquí siempre marcamos cruces sobre las actividades que el paciente puede hacer, pero ojo, cuando valoréis lo de comer, beber y demás, yo os digo, no solo escoger el vaso, si el paciente puede beber, pero luego deja el vaso en el sitio, puede revolver, tener cuidado al valorar estas cosas, aunque luego una segunda supervisión lo hace la trabajadora social en el domicilio. Luego las medidas de soporte funcional que precisan y luego si la condición de la persona pues en los próximos 6 meses pues se va a mantener igual, va a mejorar, va a empeorar y otras observaciones de interés que sepamos. Y daros las gracias, espero que no os hayáis quedado ahí calentucos dormidos y que si tenéis alguna pregunta nos digáis. Espero que os haya ayudado tanto la parte de él
como la nuestra.